cuentas, tienen claro dónde está el recurso. Ahí es un conflicto más de intereses del director de la escuela, hay que decirlo de esa manera, que tomando funciones que no le corresponden, él generó ahí una reunión de padres de familia, él no tiene autoridad para hacer eso, destituyó a la presidenta, nombró a otra presidenta, nombró a otro tesorero y solicitaba que les entregaran los recursos. Eso no se permitió, se le pidió al área jurídica que interviniera y que se fueran y se ordenaran las cosas, ¿no? Sé que el conflicto prevalece, justamente ahorita estaba platicando aquí con el director de educación básica porque vamos a intervenir. Inclusive al director se le solicitó que retirara las mantas, había mantas ahí, lonas que habían sido puestas por algunos padres de familia con la venia del director, se le pidió que las retiraran porque esas mantas pues, son atentatorias de la ética, agreden a la presidenta. En tanto la investigación, el trabajo que está haciendo el jurídico se esclarece. En todos los centros educativos donde hay conflicto de interés por el manejo de los recursos, nosotros intervenimos con el apoyo de la propia Contraloría del Gobierno del Estado para que se normalice. Algo que no es justo, pues es que se le dé un uso inadecuado al recurso que aportan de manera voluntaria los padres de familia. Soluciones prontas. Esta semana misma. Les pedimos que pasen a ¿Y ocupar su cuántos lugar. casos han detectado quejas por el uso de los recursos? No, son en realidad mínimos. Un preescolar aquí en Colima, la secundaria Corona Motín, que no es precisamente un problema de esa manera, ¿no? Ni es tampoco un asunto general. Hay un trabajo de Contraloría que es permanente para que se eviten el manejo de los recursos y eso pues camina bien. Vale, se metan ustedes a revisar operativas escolares en todos los planteles que también se manejan. Así es, hay una Contraloría interna de la Secretaría que se encarga de estar revisando permanentemente el manejo de los establecimientos escolares de consumo y Probando equipo de audio 20, 22, 24. Ahora que está Probando equipo de audio 44, 46. podría entrar ya a las páginas de la Secretaría de Educación toda la información de ellos. Pues no es algo que hayamos considerado todavía, pero si es viable que se pueda llevar a cabo esa actividad en función de justamente también la ley de protección de datos, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Que la sociedad funcione como una Contraloría Social, que justamente conozca y que señale, que intervenga para que se mejore todo el servicio educativo que tenemos en nuestras escuelas. Y al final nada más, comentario. ¿Cuál fue el punto final del asunto con los profesores que separaron de una escuela y que no se evaluó y que se iba a hacer y que tuvo visto a los padres de familia? ¿Cuál fue el final? Bueno, el maestro, como ustedes saben, fue cesado porque no cumplió con el proceso, de evaluación y en ese sentido fue cesado. Los padres de familia este fin de semana pasado anunciaron el apoyo al maestro, dijeron que iban a parar la escuela, que la iban a cerrar, que iban a evitar que hubiera servicio educativo. Lo hicieron a las 6:30 de la mañana. Yo le pedí al subdirector de primarias, al director de educación básica, a dos abogados del área jurídica de la Secretaría, que con un notario público fueran a dar fe de lo que estaba ocurriendo, porque primero, pues una escuela no se puede cerrar. Quien cierra una escuela está atentando en contra de un derecho humano de los niños, de un derecho constitucional, pero además pues está cerrando un edificio público federal, en este caso las escuelas del sistema educativo federalizado son del gobierno federal. Y eso pues debe tener siempre implicaciones, ¿no? El padre de familia o los padres de familia argumentaban el apoyo al maestro, pedían su reinstalación, querían hablar con el secretario, dijeron que habían solicitado que los atendiera, que yo no los había recibido, cosa que no es cierto. Ellos nunca solicitaron que yo los recibiera. Yo les ofrecí que primero reinstalaran el Estado de Derecho, que abrieran la escuela y que después de eso con mucho gusto yo los recibía, los atendía a las 10 de la mañana, les expliqué cuál era el tema específico del maestro, les dije las razones por las que había sido cesado, les expliqué también que el maestro desde hace tiempo lleva
ante un tribunal su caso, que es un asunto judicial, que es un asunto jurídico, que hay dos versiones del tema, la versión del maestro y la versión de la autoridad educativa, y que es precisamente un juez quien habrá de determinar si le asiste o no le asiste la razón. Nosotros lo que hicimos fue simplemente actuar de acuerdo a las normas, a la Ley General del Servicio Profesional Docente, siguiendo los procedimientos que marca la propia ley, y eso fue lo que ocurrió. El maestro está amparado, pues seguramente el tiempo lo establece el propio tribunal, habrá de resolver en algún momento. Y también me preguntaron a mí los padres de familia que si no había la posibilidad de que el maestro regresara. Yo les dije que la otra manera es que el maestro vuelva a presentar un examen de oposición, se gane una plaza y se le entrega sin ningún problema. ¿Hoy el único caso de cese? Sí, hay clases. Normal. De hecho, las clases, la escuela se abrió a las 8 de la mañana, se reanudaron las clases el mismo viernes sin problema. ¿Es el único caso de cese? Es el único caso, sí, en Colima sí. Gracias, Órdenes. secretario.